Eres paz y esperanza cuando hay tormenta, y tu luz siempre brilla en mi oscuridad. Solo di tu palabra y lo seco reverdecerá. Todo cambia con tu amor. Todo cambia con tu amor. Jesús.
pesar de mi infidelidad, tú eres fiel. Y a pesar de mi frialdad, tú eres tierno. Y a pesar de mi lejanía, tú te acercas a mí para amarme, oh dulce Jesús. A pesar de mi infidelidad, tú eres fiel. Y a pesar de mi frialdad, tú eres tierno. Y a pesar de mi lejanía, tú te acercas a mí para amarme, oh dulce Jesús. Levanta tus dos manos y dile fuerte: ¿cuánto daría? ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? Tu amor me quebranta al ver que eres así. ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? Una vez más, ¿cuánto daría? ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? Tu amor me quebranta al ver que eres así. ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? Vamos a cantar una vez más. A pesar de mi infidelidad, y a pesar de mi infidelidad, tú eres fiel, tú eres fiel. Y a pesar de mi frialdad, tú eres tierno. Y a pesar de mi lejanía, tú te acercas a mí para amarme, oh dulce Jesús. Una vez más. A pesar de mi infidelidad, tú eres fiel. Y a pesar de mi frialdad, tú eres tierno. Y a pesar de mi lejanía, tú te acercas a mí para amarme, oh dulce Jesús. Quieres levantar tu voz y tus manos y decirle fuerte: ¿cuánto daría por amarte como me amas a mí? Tu amor me quebranta al ver que eres así. ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? Una vez más. ¿Cuánto daría? ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? Tu amor me quebranta al ver que eres así. ¿Cuánto daría? ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? El amor de Dios va mucho más allá de lo que hemos conocido, ¿verdad que sí? Él nos ama más allá de lo que nosotros podamos amarle. Nunca ganarás a Él en amar
siempre te amará más de lo que tú le puedas amar. Él te amará más de lo que te ama tu esposa, tu hijo, tu mejor amigo. El amor de Dios va más allá de lo que tú y yo hasta ahora hemos conocido, porque su amor es eterno. Dice la Biblia: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Por qué no levantas tus manos una vez más y tu voz y le dices gracias por ese amor, Señor? Y levanta un cántico nuevo a Él, un cántico de adoración, un cántico de acción de gracias. Adórale, adórale, adórale a Él. Dale fuerte tu adoración, dale fuerte tu alabanza a Él. Adórale más, adórale más, adórale más. Tú eres bueno. ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? Tu amor me quebranta al ver que eres así. ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas, en la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé
sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor, pidió que les hable de la realidad. Está viendo que su pueblo se va por caminos que no traen más que problemas y hacen que su corazón se llene de pena. Él dejó sus mandamientos para cumplir. Él predicó del amor antes de morir. Él entregó su vida por nuestras culpas. Ya es hora que digamos, Señor, disculpa. Sinceridad. Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Eso es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Y está esperando que se arrepientan de sus maldades. Sinceridad. Palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos, de nada nos sirve orar y orar. Sinceridad, sinceridad. Oh, no, no. No, 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 no. El que quiera con Jesús irse a vivir, más vale que tenga oídos para oír. Es que el cielo no se gana por fortuna. El Señor nos pide todas o ninguna. Hoy es el día en que tú puedes cambiar. Deja ya de lado todo lo que te hace mal. Ábrele tu corazón sinceramente, oh sí, y arregla con él tus cuentas frente a frente. Sinceridad. Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Esto es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Y está esperando que se arrepientan de sus maldades. Sinceridad. Palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos, de nada nos sirve orar y orar. Sinceridad, sinceridad. Oh, no, 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 no. Sinceridad. Que Dios les bendiga. Es un gusto, un placer volver a presentarnos
una vez más con la poderosa palabra de Dios para edificar, dirigir, guiar nuestras vidas con la voluntad de Dios a través de su palabra. Estamos desde el canal de YouTube Jorge Romero Prédicas, compartiéndoles un mensaje más de la bendita palabra de Dios. Agradecemos la oportunidad que nos dan de entrar a sus hogares y anhelamos que se cumpla el propósito de Dios en cada uno de nosotros. Así que enviamos un saludo a todos los que nos están viendo a través de este canal, aprovechando el mensaje de edificación, el mensaje de dirección de Dios. Y sin más, vamos a presentarnos delante de Dios a través de una oración. Como siempre, invitamos a que alguien nos acompañe en oración. Tengan un vecino que hayan invitado, un amigo, un familiar. Invítenles a que se unan junto con nosotros a compartir esta bendición, esta gloriosa palabra de Dios, que esperamos en Cristo Jesús sea para bendecirnos y darnos una idea más certera de lo que Dios pide para nosotros. Así que en el nombre de Jesús oramos. Cierren allí sus ojos donde están, inclinen su rostro y digan conmigo: Señor Jesús, en esta hora te damos la gloria, la honra y la alabanza. Reconocemos nuestra necesidad de ti, necesitamos tu dirección, necesitamos tus fuerzas, tu amor, tu misericordia, para que nos llenes de todo lo que tú eres, Señor, y empecemos a cambiar más rápidamente lo que nosotros somos. Anhelamos cada día ser más como tú, Señor Jesús, rectos, humildes, sencillos de corazón, para poder, Señor mi Dios, aprovechar y recibir todas las bendiciones que tú tienes preparadas. Glorifica tu nombre en cualquier necesidad. Si alguno se hallara enfermo, Padre mío y Dios mío, que tu mano poderosa se extienda para sanar y libertar conforme a la medida de fe que has puesto en cada uno de tus hijos e hijas. Bendecimos a cada hogar donde nos están recibiendo, porque al recibirnos a nosotros te reciben a ti. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, y que tu Espíritu Santo nos guíe en este tiempo a toda luz, a toda verdad y a todo entendimiento en tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Gracias, gracias Señor. Amén y amén. Así que vamos a iniciar el tema de esta palabra. El tema de la prédica de hoy son características de la sana doctrina. Y es un tema muy importante porque si tú y yo aprendemos a reconocer cuando alguien nos enseña sana doctrina o diferente y falsa doctrina, vamos a poder ser edificados más rápidamente. Características de la doctrina. Para empezar este tema tendríamos que ver primero la definición de la doctrina. Y la doctrina es un conjunto de ideas, enseñanzas, opiniones básicas. Es una enseñanza que se da para instrucción de alguien. Quiere decir que en este punto vamos a ver lo que la Biblia dice acerca de la doctrina o la enseñanza. Conceptos, ideas que deben estar completamente basados, por lo menos en cuanto al tema espiritual, al área de lo que Dios nos enseña, para que desarrollemos un mejor conocimiento de la doctrina sana de Dios. Para esto vamos a empezar en la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, versos 7 al 8. Y si ya estamos ahí, le damos lectura, iniciando siempre nuestra primera lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Leemos el 7. Dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. 4 puntos se desprenden de este fundamento que describe el apóstol Pablo en su carta a Tito.
Hay 4 puntos que destacan aquí. Primero nos dice que debemos ser ejemplo en cuanto a la doctrina. Y la doctrina, la enseñanza, debe mostrar primero integridad. Segundo, seriedad. Y tercero, debe ser una enseñanza, una palabra sana. Lo cuarto, en esta porción de las características de la sana doctrina, debe ser una palabra que siempre debe ser irreprochable. Vamos a ir analizando punto por punto cada uno de estas 4 características que encontramos en la carta del apóstol Tito. Vamos a ver lo primero que empezamos a desarrollar, la integridad. La integridad habla de un todo que debe de ser completo, algo que es íntegro, no le falta nada. Si tú vas a la tienda y compras una caja de galletas, y de estas que últimamente ya las preparan en charolas, vienen acomodadas por figuras, por sabores. ¿Qué pasaría si les faltan 3 o 4? Porque visiblemente en esas charolas están apiladas hasta llenar la superficie. Si le faltaran 3 o 4, hablaríamos de un paquete de galletas que no es íntegro, le falta algo. Pero este es el punto donde tenemos la idea correcta para decir que la sana doctrina debe ser íntegra, no debe de faltarle nada. Vamos a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, verso 1 al 3, para ver el concepto de integridad. Si ya estamos ahí, vamos a darle lectura. En el verso 1 empezamos, del 1 al 3. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros. Está hablando a los líderes de la iglesia. Acuérdense que en prédicas anteriores vimos que la iglesia de Cristo estaba dirigida por ancianos. Repetimos, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano, también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Estamos hablando de la integridad de aquel que está al frente de una iglesia. La iglesia de Cristo, sus líderes deben de ser íntegros. Y en esa integridad describe algunos puntos. Dice que debe de cuidarse la iglesia no por fuerza, no por obligación, no por imposición, no porque alguien haya puesto a otro por recomendación, por influencias, por la fuerza que hay en su poder. No debe de ser así. Dice que es no por fuerza, sino voluntariamente. ¿Qué más? Dice no por ganancia deshonesta. Muchas iglesias se han levantado pervirtiendo la verdad de Dios, cuando la Escritura nos enseña que el Evangelio de Cristo debe de predicarse gratuitamente. Y muchas veces se han corrompido al grado que están cobrando por esto. Si te vas a casar te cobran. Si vas a celebrar algún evento en la iglesia, están pidiéndote que aportes. Están poniendo tarifas ya para desde bautizos, bodas, 15 años. Simple y sencillamente, cuando tú vas a hacer una oración como líder, dice aquí que no debe de ser por ganancia deshonesta. ¿Estamos entendiendo lo que es la integridad? Espero que sí. ¿Qué más? Dice que debe de ser con un ánimo pronto. Muchas veces hay situaciones de emergencia, de necesidad en algún hogar, en alguna familia, y llaman al líder, sea pastor, cura, sacerdote, ministro, anciano, pero la dirección correcta de una iglesia dice que debe de atenderse y ayudar en lo más urgente de esa necesidad con un ánimo pronto, con buena disposición, porque para eso nos llamó Dios a servirlo, para cubrir las necesidades espirituales que haya en los hijos y en las hijas de Dios,
que Dios nos ha encomendado. Y por la gracia de Dios, Él se manifiesta cuando oramos y Él responde haciendo maravillas y sanidades y prodigios. Y es de acuerdo a la fe como una persona recibe sanidad, pero es parte de la integridad de un liderazgo de la iglesia. Ser íntegro implica también tener la respuesta necesaria y tener un ánimo pronto para acudir al llamado donde hay necesidad. Estamos viendo la primera característica de la sana doctrina. Y podríamos hablar de integridad en muchas áreas, en familias, en varones, en matrimonios, pero quise empezar con esta que implica el liderazgo de la iglesia. Por falta de tiempo, no nos dará la oportunidad en esta ocasión de ver la integridad en el matrimonio, la integridad como hijos o como padres. Quise presentar el liderazgo de la iglesia para hablar de la integridad, pero la integridad en la sana doctrina tiene mucho que ver en diferentes áreas, pero esta es una de las fundamentales porque primero el liderazgo, el que Dios puso como guía para la iglesia, debe tener estas cualidades, esta característica de la integridad. Vamos a ver el punto de la seriedad, que nos habla de la formalidad, de la responsabilidad de alguien. De una manera más general vamos a ver que es cuando una persona hace las cosas con cumplimiento, con responsabilidad, con puntualidad. Vamos a la Biblia en el libro de Génesis, en el Antiguo Testamento, el primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 18, versos 17 al 19. Vamos a ver lo que la Biblia nos habla de este punto en la seriedad. Empezamos leyendo el verso 17 del capítulo 18 de Génesis. Dice, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. En esta oportunidad vemos la seriedad que tenía uno de los patriarcas del Antiguo Testamento, un hombre que en el área de, como padre de familia, estaba Dios seguro que iba a cumplir y que no iba a desperdiciar las bendiciones que estaban por llegar a la vida de Abraham. Este varón escogido de Dios nos enseña y Dios nos da la oportunidad de aprender lo que es la seriedad, la responsabilidad, la formalidad que Dios veía en uno de sus siervos, en uno de sus hijos. Si tú y yo le mostramos a Dios esta seriedad, esta responsabilidad, este comportamiento, de tal manera que no solamente estamos buscando cambiar cada día y aprender más de Dios, sino que tenemos la responsabilidad de mostrarle a nuestros hijos el mismo camino, que ellos estén buscando de Dios también para que se cumpla lo que Dios dice a través de Abraham. Dice que las bendiciones que Dios iba a preparar iban a venir sobre Abraham porque era una persona confiable, manejaba todos sus asuntos con seriedad, de tal manera que no se olvidaba de sus hijos, de integrarlos al camino de Dios, de mostrarles lo recto, lo correcto delante de Dios. Se manejaba con seriedad de tal manera que Dios pudo ver en Abraham alguien serio, alguien confiable, alguien que podía establecer una herencia de bendición para sus hijos, de modo que Dios, viendo esa seriedad, bendijo a Abraham y a sus hijos y aún a los hijos de sus hijos. Qué bendición tan grande es mostrarle a Dios esta capacidad de la seriedad, esta responsabilidad de transmitir a nuestros hijos el temor de Dios, el deseo de hacer lo recto y sobre todo buscar a Dios con alegría, con sinceridad.
apartándonos de todo lo malo. Dios vio esa seriedad en Abraham y le confió no solamente un buen matrimonio, le confió también la bendición financiera sobre los hijos, llenos de paz, llenos de salud. Y no solamente en lo financiero, también le mostró a Abraham que aún en medio de pruebas, él seguía siendo un hombre serio, confiable, responsable, serio. Vamos a hablar cuando Dios se refiere a una palabra sana. Primer carta del apóstol Pablo a Timoteo, primera de Timoteo capítulo 4, verso 1 al 6. Hablando de la palabra sana, vamos a leer lo que Dios nos dice en esta porción. Primera de Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Pongamos mucha atención. ¿Qué representan las doctrinas de demonios? Maldiciones, mentiras, engaños, perversidad de la verdad de Dios. Empezamos a descubrir que la palabra sana tiene que ser completamente diferente a lo que vamos a leer. Dice el verso 2: por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Dice el verso 4: porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Dos cosas que resaltan en la sana palabra. Cuando enseñas la doctrina, la palabra sana de Dios, este es uno de los puntos que nos revela dos religiones que están guiadas. Leímos en la palabra de Dios por doctrinas de demonios. Y esas doctrinas de demonios llevan a los hombres, a los líderes de las falsas doctrinas, de las religiones equivocadas, a prohibir que sus líderes se casen. Prohíben el casarse y argumentan falsamente manipulando esta porción de la Escritura. Cuando la Biblia dice claramente que los líderes, los siervos de Dios deben de ser casados y con hijos. Ellos argumentan que en la religión católica nunca se les prohíbe a los sacerdotes casarse, que están en libertad de casarse. Lo que no dicen y no enseñan es que sí se pueden casar, pero una vez casados ya nunca pueden estar al cargo de una iglesia. Y eso va en contra de lo que Dios enseña en su palabra. Otra situación está en la religión de los adventistas. Dice que por doctrinas de demonios y habiendo escuchado a espíritus engañadores y por la hipocresía de mentirosos, van a prohibir el alimentarse. Van a prohibir alimentos que Dios creó para que con acción de gracias. Y luego dice la porción de la palabra de Dios en el 4. Es una situación absoluta, completa de Dios, porque todo lo que Dios creó, y todo incluye lo que ellos prohíben los adventistas, dicen que no deben de comer carne de cerdo. Los seres humanos se contaminan, dicen ellos, enseñando una doctrina de demonios y habiendo oído espíritus engañadores. Dicen que no deben de comer mariscos como el camarón, como el pulpo, y una variedad que tienen una lista que desafortunadamente se ocuparon de transcribir como una ley actual, la ley del Antiguo Testamento, donde habla de una ley mosaica de prohibición de alimentos puros e impuros, de animales puros e impuros, que Dios estableció para dirigir y castigar de cierta manera al pueblo judío. Pero
Hoy en día la palabra nos dice que todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Y hay una condicionante, dice, si se toma con acción de gracias. Agradeciendo a Dios por los alimentos cada día, Dios nos permite comer todo tipo de animales, siempre y cuando lo hagamos agradeciéndole a Él en oración. Entonces vimos que la palabra sana tiene dos puntos donde han pervertido esa doctrina. Y la razón es porque escucharon en algún momento espíritus engañadores y fueron dirigidos por doctrinas de demonios. Los católicos es la única religión conocida en este país donde prohíben casarse a sus siervos, a sus líderes. Está basado en enseñanzas erróneas, falsas, porque en algún momento escucharon a espíritus engañadores y establecieron una doctrina que no es sana. Nosotros tenemos que enseñar esto porque la Biblia dice en el verso 6, si esto enseñas a los hermanos, los hijos de Dios, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Palabra sana, palabra de enseñanza limpia, honesta y sobre todo que lo hemos leído la palabra de Dios. No son argumentos humanos, son palabra de Dios, y cuando una religión tenga el nombre que tenga, va en contra de esta palabra de Dios, nos damos cuenta cuál es la raíz de ese mal. Espíritus engañadores, hipocresía de los hombres, y doctrinas de demonios. Terrible cosa. Pero estamos viendo lo que Dios habla. Vamos a ver cuando una palabra tiene que tener la cualidad de ser irreprochable. Y quiere decir que es una palabra recta, que no se puede hallar falla o crítica, defectos o deficiencias. Y son las palabras que debe de manejar siempre el líder, el ministro, el pastor, el maestro, el evangelista, el profeta o el apóstol de una iglesia. Y dice que la palabra irreprochable no debe de tener fallas. Vamos a ver en Deuteronomio capítulo 6, versos 17 al 19. Volvemos al Antiguo Testamento, los primeros 5 libros de la Biblia. Vamos a ver esta característica de palabra irreprochable. Deuteronomio 6, empezamos leyendo el 17. Dice, guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, y sus testimonios y sus estatutos que te he mandado. Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien, y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que Él arroje a tus enemigos delante de ti, como Jehová ha dicho. Una palabra irreprochable, algo que no tiene falla, algo que nosotros debemos de estar siempre pendientes de cumplir y obedecer, para que nuestra vida tenga los resultados que anhelamos. La bendición de Dios depende mucho de esta palabra irreprochable, donde no hay falla, donde no hay vuelta de hoja, como decimos coloquialmente. Dice esta porción que debemos guardar cuidadosamente, no solamente obedecer cuidadosamente, con mucho cuidado, los mandamientos que Jehová nuestro Dios nos ha dado. También sus testimonios y sus estatutos que Él ya mandó, lo que Él ha establecido, sigue vigente en el Nuevo Testamento. Hablamos de los 10 mandamientos, hablamos de leyes de sana convivencia que en el Nuevo Testamento nos vamos a encontrar, pero aquí la dirección que Dios nos da es que debemos cuidar sus mandamientos de manera extrema, que debemos ser muy atentos a cada punto que Dios nos enseña para que seamos bendecidos de tal manera que si hacemos lo recto y lo bueno, dice la Biblia, delante de Dios, vamos a entrar a la tierra prometida. ¿Qué es la tierra prometida? Muchas veces Dios nos habla a través de sueños,
a través de profecías, a través de palabras que Él quiere bendecir un hogar, una familia, una persona. Y si Dios nos ve cumpliendo sus mandamientos cuidadosamente, Él va a cumplir lo que ha prometido y va a aterrizar pronto lo que estamos esperando. Y no solamente nosotros, nuestros hijos. Vamos a poseer los bienes que anhelamos y vamos simbólicamente a entrar a esa tierra prometida. Y Dios no solamente se queda ahí, dice que Él va a derrotar a nuestros enemigos, los va a arrojar de delante de nosotros. Es lo que Dios dice en su promesa cuando manejamos esa palabra irreprochable. Y es una de las características que tenemos que poner atención. De esto depende mucho la bendición y el cumplimiento a tiempo de los anhelos, de los sueños, de las promesas que Dios nos hace como sus hijos, como el Padre amoroso que está dispuesto siempre a cumplir, como cuando su hijo le dice: papá, quiero ir a la tienda por un helado, y el papá le dice: sí, en la tarde vamos después de comer, si comes todo, te llevo a comprar tu helado. ¿Y de qué depende que la promesa se cumpla? Obviamente que si el niño come bien lo que pongan de comida en su plato, y el niño, te aseguro que aunque sean verduras que no le gustan, el niño se va a esforzar un poquito para cumplir su parte, y una vez que le haya mostrado a su papá que puede obedecer, con todo derecho le va a decir: papá, ya comí todo, ya cumplí, ahora cumple tú. Y Dios, que es mucho más responsable que un padre que se puede olvidar de su promesa, Dios dijo que Él jamás se olvidará de cumplir lo que ha prometido. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Jehová habló y Él hará. Está establecido como una ley de Dios, una promesa que es irreprochable, no tiene fallas, es muy segura y siempre vamos a hallar cumplimiento cuando nosotros cumplimos lo que nos toca hacer, cuando obedecemos sus mandamientos cuidadosamente y no nos olvidamos que cada día tenemos que conocer más a Dios para aprender a obedecer mucho mejor y mostrarle a Dios que podemos cumplir nuestra parte. Vamos a hacer un resumen en cuanto a lo que estamos viendo como características de la sana doctrina. Empezamos hablando del liderazgo de la iglesia, que puede ser aplicable al liderazgo de un padre de familia. Y hablamos que nuestra palabra tiene 4 puntos: integridad, seriedad, debe ser una palabra sana y una palabra irreprochable. Hablamos de la integridad. Hablamos en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 5, que no debemos de tener falta de nada, que debemos comportarnos rectamente y que nuestros actos deben de ser adecuados, completos, y seremos confiables. Hablamos de una seriedad. En el libro de Génesis vimos el ejemplo del padre de la fe, que dice la Biblia es el padre Abraham, donde Dios le mostró pruebas, él las pasó, y Dios vio una seriedad en el padre Abraham, de tal manera que vio la capacidad y vio la disposición en el corazón de Abraham de obedecer a Dios, de andar en rectitud, en integridad, y en esa seriedad Dios se fijó mucho y nos muestra algo bien interesante. Dios sabe que tú y yo vamos en el tiempo futuro a hacer su voluntad o no. Y de eso depende que las bendiciones aterricen, pero Él respeta tu voluntad y la mía. Por eso nosotros tenemos que aplicarnos cada día de nuestra vida para mostrarle a Dios diariamente que podemos y queremos y anhelamos obedecerlo siempre y vivir bajo su voluntad. Y no solamente nosotros, porque Dios habló de Abraham y dijo: yo sé que Él guiará a sus hijos después de Él y les enseñará fundamentos del temor de Dios para que caminen en rectitud delante de mí. Era la confianza que Dios puso cuando vio la seriedad en Abraham. Vimos en la primera carta de Timoteo un ejemplo de una palabra sana.
y vimos que esa palabra sana implica enseñar a la iglesia, a los hijos de Dios, a las familias, a los creyentes, a los que Dios dice que son sus hijos. Tenemos que enseñarles una sana doctrina, una palabra sana, una enseñanza que no está adulterada. Y vimos dos ejemplos que leímos en la Biblia cuando se escucha espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hay hombres o mujeres que tienen hipocresía en su corazón y enseñan que hombres líderes de la iglesia no pueden casarse o no deben casarse, y si llegan a casarse ya no pueden servir a Dios. Falso completamente. Esa doctrina vimos que tiene su raíz en espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y vimos otro problema. Hay una religión por allí que ya la mencionamos, los adventistas, que prohíben comer cierto tipo de animales, carne de cerdo, tipos diferentes de mariscos como el camarón, la langosta, el pulpo y una variedad muy grande de alimentos que no tenemos tiempo de mencionarlos todos. Pero ustedes y yo nos damos cuenta que dice la Biblia que todo lo que Dios creó, y Dios creó al cerdo, Dios creó los camarones, Dios creó los pulpos, Dios creó todos los animales que existen en el mar y en la tierra y en el cielo. Y dice la Escritura, lo leímos claramente, que todo lo que Dios creó es bueno y nada debe desecharse, y la única condicionante es que debemos tomarlo con oración y acción de gracias. Más adelante vimos que una palabra irreprochable, que no tiene falla, no tiene crítica, es cuando nosotros nos enfocamos a obedecer cuidadosamente los mandamientos de Dios y nos manejamos obedeciendo esos mandamientos. Seremos irreprochables y hablaremos de nuestra boca palabras con integridad. Nuestro comportamiento debe ser algo que sea recto siempre, que mostremos a todo mundo, no solamente a Dios, que podemos ser íntegros, que no nos falta absolutamente nada en cuanto al comportamiento delante de los demás, con nuestros hijos, con nuestras hijas, en nuestra familia, con los esposos, con las esposas. Debemos mostrar siempre la integridad que agrada a Dios. Debemos tener una seriedad que es la formalidad, la rectitud, la responsabilidad que le va a mostrar un día a Dios, que podemos guiar a nuestros hijos y estamos interesados en todo momento en que ellos conozcan el camino de Dios y no se aparten de él. Y evitaremos muchos dolores de cabeza si hacemos esto. Enseñando una palabra sana, dice la Escritura que seremos buenos siervos de Jesucristo, buenos ministros de Dios. Y siempre debemos manejarnos con palabras irreprochables, comentarios, palabras que siempre estén a la altura de cualquier situación, siempre basadas en la dirección de Dios, para que sean palabras rectas, que sean palabras que no tengan falla o crítica, y nuestro comportamiento debe de ser igual. Y les invito a ir a una reflexión final. Vamos a la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versos 1 al 5, Nuevo Testamento, allá en las cartas del apóstol Pablo. Y vamos a ver una reflexión final que hace el apóstol Pablo en la carta de Timoteo, el capítulo 4, verso 1 al 5. Dice el verso 1: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Mucho cuidado, habla de juicio. Al final de nuestros días vamos a ser revisados por el Señor en su reino, y en ese juicio Él va a ver si cumplimos o no lo que estamos aprendiendo en su palabra. ¿Qué más dice? ¿Qué es lo que va a revisar el Señor de nosotros? Verso 2 dice: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina.
Obviamente doctrina sana. Acuérdense de la palabra antes de la doctrina es paciencia. Dice el verso 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a las ideas que salen de los anhelos de su corazón. Es terrible. Van a apartarse de la verdad de Dios y van a enseñar cosas que se les va a ocurrir como puntadas. Historias que no están ya en la Biblia, cosas bárbaras, pero esperemos en Dios que esta enseñanza nos ubique y nos ayude a desarrollar la cualidad de tener temor de Dios. Dice el verso 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, dile al que está a tu lado, tú también. Dice aquí, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y el llamado es para todos. Todos tenemos la responsabilidad de que después de que hayamos sido enseñados, después de que seamos maduros en el evangelio, y aun cuando estemos empezando, tenemos la oportunidad de compartir con otros las buenas nuevas. Ese es el evangelio. Podemos compartir una buena noticia. Empecé a conocer al Señor Jesucristo. Empecé a conocer bien la palabra de Dios y he encontrado cosas maravillosas. He aprendido y estoy descubriendo cosas que Dios me está enseñando. Esas cosas las puedes compartir de una manera sencilla, platicarle a otros de las verdades de Dios. Descubrimos 2 errores graves que no manejan palabra sana. Y eso es bueno de enseñar, dice la Escritura, que hay 2 religiones que fueron identificadas que se manejan con enseñanzas de espíritus engañadores que provienen de doctrinas de demonios, y por hipocresía de mentirosos leímos, hay problemas. Han enseñado que los hombres que sirven a Dios no pueden casarse, y argumentan que sí, tienen libertad, pero si se casan ya nunca pueden estar al frente de una iglesia. Eso nos habla de una falsa doctrina, una enseñanza que no es sana. Otra enseñanza vimos de las muchas que podemos descubrir en la palabra de Dios, que hay una religión llamada adventista que enseña que no se deben de comer ciertos animales cuando leímos todo lo contrario en la palabra de Dios, solamente con la responsabilidad y la condicionante de orar y agradecerle a Dios en oración por los alimentos que recibimos. Y estamos en esa guía de Dios, en esa oportunidad de corregir lo deficiente, de levantarnos de nuestra condición y decirle, Señor, he aprendido, he recibido y quiero vivir bajo esa sana doctrina, para que Dios, el día que vea lo mismo que vio Dios en Abraham, que tenemos la responsabilidad y el ánimo sano y positivo de enseñarle a nuestros hijos lo que vamos aprendiendo en la palabra de Dios, de guiarlo bajo los conceptos de Dios y no de enseñanzas pervertidas, guiadas por espíritus engañadores o doctrinas de demonios. Podemos llevar a nuestros hijos al pie del Señor y mostrarles siempre con paciencia y sana doctrina el camino correcto, y veremos cosas gloriosas de parte de Dios. Veremos las maravillas de Dios mirando a sus hijos viviendo bajo sus estatutos y sus mandamientos. Así que la reflexión final es animar a todas las familias a que vivan bajo la guía del Espíritu Santo, y eso viene cuando empezamos a obedecer y a cuidadosamente obedecer los mandamientos que Dios nos deja escritos en su palabra. Gloria a Dios. Vamos a despedirnos orando y vamos a rogar que esta palabra produzca frutos, mucho fruto y buen fruto. Padre eterno y Dios todopoderoso, te damos la gloria, la honra y la alabanza en esta hora, porque tú nos guiaste en tu palabra y nos enseñaste, Señor, que hay características en la sana doctrina. Ayúdanos a descubrir siempre cuando una enseñanza sea correcta, sea sana,
lleve integridad, lleve palabra sana, lleve palabra irreprochable, y que nunca, Señor, nos manejemos de manera incorrecta. Y si algún día lo hacemos, perdona nuestras faltas, nuestras fallas, y ayúdanos a corregir lo deficiente. Todo esto te lo pedimos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Nos veremos, Dios mediante, en una próxima ocasión. Saludos.